No tengo palabras para definir Dubsar, pero si tuviera que decir dos serían epopeya atemporal. Bienvenidos al segundo video de la sesión de poetas latinoamericanos. El día de hoy vamos a hablar de Nervinson Machado en su poemario Dubsar. Nervinson Machado es un poeta venezolano radicado en México y bueno, el título original se llama Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura. Cabe mencionar que la primera edición fue publicada por Aldus en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León y esta segunda ha sido publicada por Anónima Editores. Ahorita, antes de platicarles más acerca del poemario, voy a hablar un poquito acerca del autor. Nacido en Caracas en 1976, poeta, ensayista y editor. Ha publicado el libro de los muertos o Caminos de Noches Insomnes, Chile 2004, La Noche Latinoamericana en Ecuador en 2012, Dubsar, la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura, México 2013 y Umbilical en México también en 2015. Aparece en las antologías América, Poesía Novísima Latinoamericana, publicada en Chile en 2010, Hallucinated Horse, New Latin American Poets en Inglaterra en 2012, Barcos sobre el agua natal, España y México 2012, y América, que es una reescritura del poema homónimo de Allen Ginsberg en Estados Unidos 2015. Es director editorial de Anónima Editores y se ha desempeñado como editor en más de una docena de publicaciones de revistas y libros. Para comenzar a hablar de este poemario, creo necesario hacer algunas aclaraciones. Entre ellas, creo que algunos se preguntarán qué significa Dubsar. Y además, bueno, les comparto algunos términos ya de entrada para que se vayan familiarizando. Dubsar significa aquel que escribe sobre una tablilla. ¿Y quiénes eran antiguamente los que hacían esto? Los escribas. Personajes cultos capaces de clasificar, contabilizar y copiar, utilizando varios tipos de escritura con ayuda de un cálamo y su paleta con tintas de colores. También se dedicaban a escribir desde el dictado, ya que muchos de los antiguos autores que conocemos en realidad no escribían propiamente, sino que le daban este trabajo a los escribas. Gilgamesh fue el rey de Uruk, una antigua ciudad de Mesopotamia ubicada en lo que hoy conocemos como Irak, y que fue la cuna de la escritura hacia el 3500 a.C., y con ella el lugar de nacimiento de la civilización occidental. Muchas veces el autor utiliza el nombre de Gilgamesh también como una manera de representar a la humanidad. Enkidu, por su parte, es un personaje de la mitología sumeria, compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Gilgamesh, y ahora, en este caso, también hace una representación el autor con lo que podría simbolizar la escritura. Gilgamesh, a su vez, es el protagonista del primer poema épico del mundo, muy posterior a su reinado a través de la tradición oral, llamado el poema de Gilgamesh. Dicho esto, podría interpretarse de que el título, cuando dice la angustia de Gilgamesh por la muerte de la escritura, se podría traducir en la angustia de la humanidad por la muerte de la escritura, o bien la angustia de Gilgamesh por la muerte de Enkidu. La mayoría de los poemas están escritos en prosa y además respetan el formato como si fuera una tablilla. Creo que el autor trató de hacer una simulación de estos antiguos escritos. Miren, por ejemplo, aquí vemos cómo las palabras no se salen de determinado marco. También hay algunos poemas en verso libre que ya no hacen la simulación de la tablilla. El poemario tiene 9 capítulos y el 10º capítulo es un poema que funciona como notas de página que pueden conectar con los demás poemas. Aquí, cada verso tiene un número. En algunos poemas va a aparecer el número al que tienen que ir y entonces es una manera nueva de interactuar con el libro. Otra forma de escritura que utiliza es el bustrófedon, un sistema de escritura antiguo que solían utilizar los hititas, que consiste en escribir de derecha a izquierda y viceversa, empezando cada línea donde termina la anterior. El libro está lleno de juegos, lleno de formas, y esta última que les voy a comentar es sobre papel albanene, o papel mantequilla, o papel vegetal, tiene varios nombres. Por ejemplo, aquí dice, hay alegrías hechas sobre demasiado odio. Y si quitamos el papel, hay odios hechos sobre demasiada alegría.
Una hoja puede cambiar toda la perspectiva. Ahora sí, ¿de qué está hablando Nervinson en este libro? Yo creo que utiliza diversos personajes, diversas mitologías, diversas épocas para denunciar la injusticia social e histórica. Habla también de la historia de la escritura, de las bibliotecas que fueron quemadas, del conocimiento que nos fue arrebatado, de despojos. Nos invita a nosotros a cuestionar qué son esas cosas que parecen normales, pero que en realidad somos el resultado de un montón de cosas mal hechas. Sobre las influencias literarias, creo que hay algo de Diego Maquieira y de Borges por ahí. Eso de la inutilidad del ser inmortal, de que los libros están conectados, y bueno, sobre la intertextualidad, por supuesto que el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos, hay una riqueza cultural en el libro. En cuanto a elementos psicológicos, hay una gran diferencia entre la figura materna y la figura paterna. El autor utiliza mucho la figura materna como mujer creadora, como la madre tierra, como la que nos brinda todo, y la figura paterna casi que la deja de lado. Las únicas 2 veces que utiliza la figura paterna lo asocia con algo negativo. También creo que el hecho de hablar tanto de la muerte en el libro y de diferentes épocas me parece que es una manera de reconciliarse el mismo autor con la muerte y con el pasado. Otra cosa, sobre el sentido de pertenencia, justamente el utilizar tantas personas, tantos personajes, mitologías, referencias, es una manera de buscar tu lugar, una manera de sentirte parte de toda la humanidad, porque uno a veces no se siente parte de su país o a veces no se siente parte de su ciudad o de su cultura. En cuanto a áreas de mejora, hay 2, 3 palabritas por ahí que se les escapa una letra o un error ahí chiquitito, pero es mínimo. Y otra cosa que creo es que algunos poemas tienen un aliento muy largo, es decir, que ya siento que las ideas se superponen y se superponen, pero también me parece que es una manera propia del autor. Y bueno, acerca de los hallazgos, hay 2. El primero es que pienso que de alguna manera el autor hace mención de otros títulos que también ha publicado como Umbilical o como La Noche Latinoamericana. Me parece que también es una manera de delatar un poquito lo que viene y lo que vino. El segundo hallazgo es que hay un poema escondido en un capítulo. No en los versos con números, no en nada de lo que he mencionado antes, no. Además de todo eso, hay un poema oculto en un capítulo. Si alguien lo encuentra, me dice. O si alguien ya lo encontró, que me diga. Porque yo cuando lo descubrí fue como de... Y bueno, cabe aclarar que la poesía de Nervinson no se puede leer con binoculares o con lupa. Es decir, no podemos tratar de entender palabra por palabra lo que está diciendo o lo que quiere transmitir. Creo que la clave es más bien ver el libro como un todo, la sensación que te transmite, no por las palabras, sino por la manera en la que las está empleando. ¿Qué sensación te transmite? ¿Qué imágenes te deja? Porque es ahí donde vas a dialogar más, o bueno, es ahí donde yo personalmente dialogué más con el libro. Es como un conjunto de partículas de polvo que no se pueden atrapar, básicamente. Entonces, creo que la mejor manera es contemplando todo ese conjunto de partículas que hay ahí. Y entonces es que encontramos el diálogo con el libro. Ahora sí les voy a leer unos cuantos poemas. El primero se llama Asurbanipal piensa que se llama Qin Shi Huang. A mi madre le dicen el saqueo universal, a mi padre el bastardo, porque son negros como el petróleo, y los dos son bellas constelaciones de cisnes blancos que adornan el cielo. Aquí está uno de los ejemplos que les comentaba. La figura de la madre se utiliza como un saqueo universal, como una víctima de las injusticias. En cambio, la figura paterna se menciona como un bastardo. Y aquí lo interesante es que el autor hace un contraste, porque al final reúne todo lo bueno y lo malo de estas figuras y dice que son bellas constelaciones que adornan el cielo. O también podemos suponer que está siendo irónico, es decir, estás denunciando todo lo que hay detrás del petróleo, todo el saqueo, toda la injusticia del mundo, y de repente cierra diciendo que son bellas
constelaciones de cisnes blancos que adornan el cielo. Se puede interpretar incluso de cómo el poder se disfraza de bondad. El siguiente poema que les quiero compartir se llama Gilgamesh decide ser el pasado. Del cielo expulsaron al paraíso porque menstruaba y humedecía la tierra. Yo vi paraíso, cielo, goteando ríos, mujeres de hombres colgadas como relojes sin números, y donde solo se leían Keduana mientras iban arrastrando los puentes de mi adolescencia, y yo no decía nada. Y decía, no, yo nada, porque luego cayeron esas 4 paredes con ventanas, puertas, ojos, colmillos y nada. Yo no decía, yo decía, no, nada, porque mi lengua latía de escombros y de ella salían templos con dioses muertos y yo apretaba las manos mientras me volvía fugitivo en esas ruinas que no me dejaban hablar, no me dejaban decir yo no, nada. Me pienso vivo, me pienso, repito, me pienso muerto y no me digo nada. Me refugio, no hablo, pensaba que aquí terminaba todo, arrastrando la noche que es la enfermedad de mis manos, pero ellas solo parían y parían ciudades enteras de origamis, parían y parían mujeres enteras de hombres, parían y parían hombres enteros de mujeres hechas papiros para que yo ya no hablara más. Con las paredes, porque ahí se escondía el vacío del futuro. Y aquí es donde hay que pensar. ¿Cuál es la sensación? El siguiente poema que les quiero compartir se llama El primer beso entre Gilgamesh y Enkidu. Aquí el autor juega, recordemos que puede ser la humanidad, la escritura, incluso juega independientemente si son 2 hombres o un hombre o una mujer, no importa. Aquí lo que hace relación es de que no importa tu género, sino que somos humanidad. Nada se parecerá al mito de este beso. Será una declaración de guerra, y con nosotros morirá este lenguaje que nadie entiende. Me hubiese gustado tener esa voz húmeda y ciega que entregarte. Soñamos tanto, deseamos tanto, que a veces pienso, merecemos morir. Y el último poema que les quiero compartir va así. Seshat, ese fue mi nombre. Fue mi nombre cuando la carne fue una quimera, digamos, una ciudad con una mejilla frágil, y las fauces de otro animal engulló el cielo azul, el nácar, el trigo, el quetzal y a mí misma. Ese fue mi nombre, y no bastó, porque cuando caminé con la divinidad atorada en los dientes y un cielo aplastándome, no había verdades. Ese fue mi nombre como todas esas lenguas náufragas ante una puerta de vidrio, a la que alguien prendió la luz desde adentro, para que no pudiéramos ver lo que había detrás. Ese fue mi nombre como un llanto que atravesó cada boca y se paró en cada mejilla, como cables suspendidos que prometían unir los tiempos, tuberías para filtrar el polvo, también el desierto y los residuos. Ese fue mi nombre, como el de todas esas fábricas parturientas de soldaditos y países de plástico, para que niños alucinados pudieran volarle lo poco cuerdo que le quedaba al tiempo. Ese fue mi nombre. Y bueno, espero que lo lean, que lo disfruten muchísimo, que se cuestionen cosas y sobre todo recordar que somos lenguaje. Hasta pronto. Asurbanipal piensa que se llama Qin Shi Huang. Juan, según yo.